Amigos de Nuevas Generaciones, buenas noches. Vamos a continuar con el tema Agradando a Dios en Casa. Esta sería la segunda parte. Y el tema de hoy es: Hoy ha venido la salvación. Y pues este mensaje está basado en un pasaje muy conocido de Lucas 19, del 1 al 10. Ahorita lo van a identificar, pero para llegar a esta historia necesito comenzar desde la mitad del capítulo 17 de Lucas. Y vamos a estar repasando así rápidamente lo que es el recorrido final de Jesús cuando iba por última vez a Jerusalén. Ahora, si tienes una Biblia a la mano, puedes ir siguiendo este recorrido conmigo. Está a partir de Lucas 17. Y según los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, nos comenta que ya faltaba muy poco tiempo para que Jesús fuera crucificado. Y en el camino a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, entró a una aldea y ahí salieron al encuentro de Jesús 10 hombres leprosos y a todos los sanó. Eso es lo bonito de esta historia, pero lo triste de esta misma historia es que solamente uno regresó para darle las gracias por su sanidad. Pero Jesús no se angustió ni se deprimió, pero eso al contrario, siguió su camino hacia Jerusalén, y mientras iba para allá, pues iba platicando con sus discípulos, y el tema de la conversación era su reino sobre la tierra y su muerte y su resurrección. Obviamente no entendieron mucho de lo que Jesús hablaba con ellos, pero de todas maneras Jesús se lo platicó y les dijo muchas cosas acerca del reino. El caso es que los discípulos pensaban que Jesús iba a Jerusalén en plan de campaña política. Ellos tenían la idea de que iba a Jerusalén para ser nombrado rey y comenzar a gobernar. Y ellos pues obviamente ya se veían como funcionarios públicos de primer nivel. No sabían todo lo que iba a suceder en esa semana trágica y en los próximos milenios, o sea, todo lo que iba a ocurrir antes de que Jesús volviera a la tierra para tomar el reino. Pero ellos iban siguiendo a Jesús rumbo a Jerusalén y disfrutando anticipadamente su papel, ¿no?, como secretarios. Ahora, más adelante, a la pasada por un lugar que Lucas no especifica, Jesús hizo otra parada importante porque le llevaron unos niños para que los bendijera. Y los discípulos se molestaron por eso y reprendían a los padres que llevaban a sus hijos. Pero Jesús les regresó esa reprensión a sus discípulos y se tomó el tiempo para cargar a los niños en sus brazos y poner sus manos sobre ellos para bendecirlos. Pero tampoco se quedó allí, aunque fue aceptado o bien recibido, ¿no? Y todo el grupo pues continuó su viaje hacia Jerusalén. Más adelante se acercó Jesús, o más bien se acercó a Jesús un joven que muy probablemente era miembro del Sanedrín, o tal vez un oficial de la sinagoga local. Y este hombre se acercó a Jesús para preguntarle qué podía hacer para ser salvo. Jesús le dijo que no se trataba de hacer nada, sino de ser discípulo y seguirlo. Y este joven pues se alejó muy triste porque era muy rico y no podía renunciar a eso para seguirlo. Pero Jesús aprovechó bien ese tiempo o esa ocasión, ese encuentro, para hablar acerca de la codicia a sus discípulos. Y pues obviamente Judas estaba allí y escuchó toda la enseñanza. No sé si lo hablaría solamente por Judas o por todos. El caso es que pues les decía que era muy difícil que los que tenían su confianza en la riqueza pudieran ser salvos, que no había lugar para ellos en su reino, porque de alguna manera, como lo dice Lucas capítulo 18, versículos 25 al 27, dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo quiero pedirles que recuerden esta parte, porque más adelante lo vamos a ver. Ya lo estamos entendiendo cómo Jesús intentaba llevar a algún punto a estos discípulos. Entonces Jesús siguió caminando hacia Jerusalén y pasó por una ciudad llamada Jericó. Y al entrar en la ciudad estaba un invidente pidiendo limosna. Y cuando supo Jesús, o más bien cuando supo él que Jesús iba a pasar por ahí, este invidente empezó a gritar como loco, como desesperado, pidiendo misericordia. Y Jesús entonces se paró y lo mandó llamar. Y le preguntó que sí, qué quería, y él le dijo que quería recibir la vista.
Entonces Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y al instante este hombre pudo ver. Y entonces este hombre, ya sanado de su ceguera, comenzó a seguir a Jesús. Y mientras lo seguía, glorificaba a Dios por el milagro que había recibido. Y dice Lucas que cuando todo el pueblo vio aquel milagro, pues también daba alabanzas a Dios. Y a partir de aquí es donde yo quiero comenzar a ver ya con un poco más de detalle la siguiente historia, porque como podrán ver, para este momento Jesús ya estaba en la cumbre de su popularidad. Ya la gente lo seguía, sanaba enfermos, hacía ver a los ciegos, en fin, muchas cosas, ¿no? Y Jesús seguía caminando, ¿no? Pero en este caso ya iba caminando por las calles de Jericó, después de haber sanado a este ciego. Y entrando a Jericó, pues una multitud iba detrás de él. Y allí en Jericó vivía un delincuente de cuello blanco que quería conocerlo. Y ahí sí quiero que leamos completa esta historia, son solamente 10 versículos. Pero este hombre era jefe de los recaudadores de impuestos y era un hombre rico. No dice Lucas porque era rico, pero pues ustedes pueden usar su sentido común. Es muy sencillo, recaudador de impuestos. El punto es que Jesús acababa de decir a sus discípulos que era muy difícil que un rico fuera salvo, que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, y los discípulos dijeron, pues entonces ¿quién se podrá salvar? ¿No? Y Jesús les contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y pues con este personaje se los iba a demostrar que este personaje es Zaqueo. Yo me imagino que ya lo identificaron. Y sí, efectivamente este hombrecito era un caso humanamente difícil, pero vuelvo a decirlo, no imposible para Jesús. Y vamos a leer la historia completa en Lucas 19 del 1 al 10. En la Biblia Reina Valera, la revisión 60 tiene el título Jesús y Zaqueo. Entonces vamos a esa historia y vamos a leer. Y dice así, Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, por principio de cuentas, yo diría que era una paradoja viviente, así como los que dicen que estudian derecho para hacer negocios chuecos. Su nombre es una forma abreviada de Zacarías, que en hebreo significa puro. Entonces, nomás para empezar, ¿puro de dónde? Era puro delincuente. Era jefe de los publicanos y así le decían a los recaudadores de impuestos. Entonces los propios paisanos lo odiaban porque siendo judío trabajaba para el imperio romano y su misma gente lo consideraba entonces un traidor. Y además, pues todos sabían que se aprovechaba de su posición para agarrar dinero de más. Cobraba de más a sus compatriotas y nadie le podía alegar porque era autoridad. Y además, como también es sabido, pues no reportaba todo a sus jefes romanos. Pero tenía mucho dinero y obviamente eso pues aún amplificaba el odio y el rechazo hacia él. Pero la gente solo veía lo externo, pues la posición política y el beneficio económico que este hombre tenía. Pero la gente no sabía cómo este hombre se sentía por dentro. Era un rechazado, era un odiado. Y pues de paso envidiado por su dinero y tal vez hasta complejado por su estatura, porque dice la palabra ahí que él era de baja estatura. Hay gente que se acompleja porque no está de acuerdo con el tamaño que Dios le dio,
pero es probable que también hasta haya sido una persona complejada. Entonces, estas cosas, yo quiero decirles que han hundido a mucha gente sin Dios. Porque aún siendo ricas, o mejor dicho, teniéndolo todo, de todas maneras se sienten mal. Tienen familia, tienen comodidades, tienen dinero para comprar lo que se les antoje, pero se sienten vacíos por dentro porque la gente los rechaza y hasta los odia. Y a veces esa gente que los rechaza es hasta de su propia familia. Pero curiosamente, esas desdichas a muchos otros los han favorecido. Porque es lo que Dios ha usado para redireccionarlos hacia Él. Y así fue el caso de Zaqueo. Aparentemente Zaqueo pues tenía todo para estar bien. Una familia, dinero, una casa cómoda y espaciosa. No lo dice Lucas, pero lo deja ver y más adelante lo vas a notar. Pero a pesar de todo lo que tenía Zaqueo, no se sentía bien consigo mismo. Tenía muchas cosas, pero sentía la necesidad de buscar algo mejor. Y a eso, pues, se le llama hambre espiritual. Y casualmente Jesús iba pasando por allí y tenía todo lo necesario para saciar esa necesidad. Entonces Zaqueo, al oír que Jesús iba pasando por su ciudad, quiso ir a conocerlo. Tal vez pensando solo en verlo y saber quién era aquel hombre tan famoso, porque ya era muy famoso. Pero cuando intentó verlo, pues la multitud que venía a su alrededor no se lo permitió, porque Zaqueo era un hombre bajo de estatura. Entonces se le ocurrió una buena idea y entonces corrió adelante del camino y se subió a un sicómoro para poder verlo. Estos árboles, los sicómoros, son árboles altos, pero dan ramas gruesas desde la parte baja del tronco. Y es aquí donde comienza la parte interesante de esta historia, porque imagínate un funcionario público de este nivel. Imagínatelo, un funcionario público de ese nivel trepando un árbol en la calle. Y eso no es algo común. Pero ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que realmente había interés en él. Un interés que iba más allá de guardar la compostura. Y ahí estaba Zaqueo queriendo conocer a Jesús entre la multitud, trepado en un sicómoro. Y de entre la multitud, aquel desconocido llamado Jesús lo llamó por su nombre. Ahora imagínate la sorpresa ahora para Zaqueo. Y a la vez el honor, no solamente la sorpresa, sino también el honor. Que la persona más importante, el más seguido por las multitudes, el candidato perfecto para ocupar el trono de la nación, lo reconoció entre la multitud y lo llamó por su nombre. Y no solo eso, sino que le dijo, baja rápido de ahí porque hoy necesito quedarme en tu casa. Es evidente que Zaqueo pues quedó impresionado por la atención personalizada de Jesús. El hospedaje pues realmente fue un buen pretexto para entrar a su intimidad, ¿no? O sea, para que Jesús entrara a su casa y darle lo que él realmente necesitaba. Porque Jesús y sus 12 pues tenían que quedarse en algún lugar para luego continuar su viaje. Y Zaqueo, como era un hombre rico, que seguramente tenía una casa donde cabían todos los discípulos, o sea, Jesús más los 12. Entonces Jesús, más que el hospedaje, vuelvo a decirlo, Jesús lo que quería era tratar algo muy importante con Zaqueo. Y en su casa. O sea, no se lo llevó al templo, no se lo llevó a la sinagoga o a una congregación. Jesús lo mandó a su casa y solamente faltaba que Zaqueo lo quisiera recibir allí. Y como lo he venido recalcando, Jesús es omnipresente. En aquel momento físicamente no podía estar en todas partes al mismo tiempo, porque todavía no moría ni resucitaba en un cuerpo glorificado. Pero esta historia a mí me deja claro que Jesús quería entrar en la casa de Zaqueo, como seguramente también quiere entrar a tu casa, quiere entrar a la mía. Y así fue como en esta ocasión Jesús logró entrar a la casa de Zaqueo. Jesús sabía cómo se sentía este tipo. Pues como les decía hace un momento, envidiado por su dinero, pero rechazado, odiado y hasta complejado. Ahora, no nos debe de sorprender que Dios permita que lo malo, entre comillas, nos afecte por un momento. Que de pronto la gente nos aborrezca no significa que estamos predestinados para el fracaso. Al contrario, Dios quiere
ayudarnos a salir contentos y victoriosos de este tipo de situaciones. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay problemas que tienen que ver con el propósito de provocar hambre de Dios en nosotros. Las caídas que a veces sufrimos nos hacen voltear al cielo y aún las crisis nos hacen crecer. Y si Dios las permite, es porque Él sabe que hay un beneficio para nosotros. Y estoy hablando de cristianos y no cristianos. De hecho, cuando tú te sientes rechazado, acomplejado o solo en medio de la gente, es que Jesús está buscándote para que lo invites a su casa, a tu casa, perdón. Y quiero decirte que es el mejor momento para dejarlo entrar. Porque los problemas que confrontan no son para aniquilarte. Son problemas para que voluntariamente busques encontrarte con Dios para que puedas resolverlos. Ahora, vamos a ver lo que sucedió en la casa de Zaqueo. Dice Lucas que después de que les dijo a Jesús que bajara pues y que lo recibiera en su casa, Zaqueo bajó rápido y se fue a su casa para recibirlo. Pero ahora el problema era la gente que comenzó a murmurar de Jesús y de Zaqueo. Vamos a Lucas, ahí mismo en Lucas 19, versículos 6 y 7. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Definitivamente a la gente no se le puede dar gusto. Pero analizando un poquito con conciencia libre, ¿no? Analizando un poquito esto, ¿tenía razón la gente? Yo digo, por supuesto que sí. Porque ¿qué tiene que estar haciendo un santo en la casa de un ladrón? Eso pensaba la gente. Ahora, ¿qué no dice la Biblia que el que se junta con los necios será quebrantado? Pues sí, sí lo dice. Y por otro lado, ¿y qué clase de pecador es este que presume ahora recibir y atender a un santo en su casa? A eso, discúlpenme, pero se le llama hipocresía. Y el asunto aquí es que ninguna de las dos cosas eran ciertas. Y vamos a ver las evidencias de esto que les estoy diciendo. Dice la Biblia que la gente se molestó por eso y murmuró. Pero Zaqueo ya se había convertido desde que su corazón anhelaba encontrarse con Jesús. Y el cambio se manifestó cuando, estando ahí en la casa, él se puso de pie y comenzó a declarar su intención de hacer restitución. La restitución exhibió el arrepentimiento sincero de Zaqueo. La gente no sabía lo que había ocurrido en su corazón y lo seguía considerando como lo que era o como lo que había sido. Un maldito publicano torcido. Pero cuando la gente empezaba a murmurar de él, dice la Biblia que se puso de pie ahí en su casa y comenzó a hablar. Lucas capítulo 19, versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiero hacer aquí la aclaración de que esto fue voluntario. O sea, Jesús en ningún momento le pidió que hiciera esto. Y no sé si notan la diferencia entre este hombre y el joven rico. Al joven rico Jesús le dijo que repartiera su dinero a los pobres y no quiso. Zaqueo, por otro lado, voluntariamente, él dijo, yo doy la mitad de mis bienes para los pobres. Y la otra mitad, pues seguramente la dejó para restituir cuadruplicado a los que le reclamaran. Y a mí me llama la atención que aquí que Zaqueo dijera, si en algo he defraudado a alguno. Como que antes de ese encuentro con Jesús, no tenía conciencia de haber cometido algún pecado. Pero ahora el Espíritu Santo le había redarguido el pecado y lo había guiado al arrepentimiento genuino. Así como lo decía Jesús en el capítulo 16 de Juan. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí
Zaqueo estaba convencido de que estaba mal, pero dice, pero si en algo defraudé a alguno antes, bueno, que me venga y me reclame. Entonces la restitución, pues es un concepto poco usual o muy poco usual. Por lo menos yo no conozco a ningún ladrón arrepentido que haya venido a regresarme lo que me robó. Por lo menos no conmigo, ¿no? Pero estas acciones externas son evidencia de un cambio interno que Zaqueo experimentó en ese encuentro con Jesús, o más bien cuando Jesús fue a su casa. Y quiero decirte que a veces no es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debemos mostrar un cambio en nuestra conducta que refleje un cambio de vida. Porque, pues desgraciadamente la fe cristiana es invisible, pero nuestras obras reflejan visiblemente si tenemos fe o no la tenemos. Santiago capítulo 2 versículo 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces Zaqueo, pues realmente tapó la boca de los que murmuraban con esta acción, con el decir, ¿saben qué? Le voy a dar la mitad a los pobres y si alguien lo defraudé, pues le voy a restituir 4 veces lo que le haya robado. Pero ahora vamos a ver lo que hizo Jesús para cerrar con broche de oro. A lo mejor cerrar con broche de oro la boca de los murmuradores, pero que pues seguramente eran religiosos recatados, porque así eran, andaban detrás de Jesús nada más para ver en qué lo prendían. Y Lucas 19, versículos 9 y 10, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús se agradó de la actitud de Zaqueo, en la casa de Zaqueo, y no tenía ninguna duda de su salvación, y por eso lo anunció y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero luego dijo algo más que de plano, yo me imagino, hizo retorcerse de coraje a los murmuradores. Y dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, decirle a los judíos que Zaqueo, que era considerado por ellos un ladrón, que era hijo de Abraham, como que hijo de Abraham siendo un publicano no es posible, pero sí lo era, y Jesús lo estaba diciendo con toda razón. Y si ellos alegaban que por ser linaje de Abraham eran salvos, pues aquí se les acabó ese argumento. Jesús les hizo ver que una persona no se salva por su linaje y que tampoco una persona es condenada por sus antecesores en la familia. O sea, si tú eres un joven que nunca has recibido a Cristo en tu corazón, no te vas a salvar porque tu familia es cristiana. Pero también si tu familia no es cristiana y tú eres salvo, o tú quieres la salvación, Dios te la va a dar. No hay ningún problema. A Jesús lo que le interesa es llevar a su reino a los perdidos, a los que reconocen que tienen esa necesidad, sin importar los antecedentes ni sus estilos de vidas anteriores. Jesús, si nosotros lo aceptamos, nos perdona y nos hace nuevas personas. Y yo te puedo asegurar que le va a agradar que lo dejes entrar en tu casa. Él quiere tocar tu corazón y quiere guiarte al arrepentimiento. Le va a agradar que recibas el regalo de la salvación ahí en tu casa. Él quiere regalarte la salvación ahí en tu casa. Si tú quieres la salvación de Dios, nada más déjame orar por ti. Y con esto termino. Señor Jesús, te pido que entres a cada casa donde haya necesitados de tu salvación. Que traigas el gozo de la salvación como el que experimentó Zaqueo, Señor, y que se manifiesten las evidencias de su fe en obras que te agraden también. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén.